Hola gente, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? ¿Cómo están ustedes? Acá tenemos un intruso que no viene a cursar este intruso. ¿Cómo anda? Veo algunas caras nuevas, diría yo que varias caras nuevas. Eh, hola Gabriel, ¿cómo va? Bueno, ahí, ahí estoy viendo. Chicos, por las dudas, para los que no sepan, los que son nuevos, las cámaras prendidas, esto es expresión, taller de expresión. Acá no hay timidez. Esto es todas las cámaras prendidas. Hola Gaby, ¿cómo va? Hola Marco, buenas noches, ¿cómo va? Hola chicos. Bien, querido. ¿Quién es Juan Guzmán? ¿Quién es Lucas Ortega? ¿Quién es Maxi Acuña? ¿Quién es Santino Mamones? Ahí ya prendo la No, cámara de un Santino te estoy segundo. viendo. Yo soy Gastón, es mi nombre. Lo Bueno, tengo como, lo tengo como Santino porque es el celular de mi hijo. no hay problema. ¿Sabes qué? Para que yo te diga Gastón, va a pasar todo el curso. Para mí sos Santino de ahora en adelante. Los quilombos que tengo del hombre. Hola Maxi. Bueno, a ver si está todo grabándose, todo impecable. Impecable. Bueno, para los que no estuvieron el otro día, eh, imagino que la clase ya la tengo lista, seguramente hoy misma, y si no mañana estarán la clase del otro día y las dos clases de hoy subidas para que puedan compartir todo esto, lo que vamos charlando. Yo les había dicho, ¿quién estuvo el otro día? ¿Vos, Gaby, solo y quién más? Yo estuve, sí. Yo también tuve. Ah, ¿quién me dijo yo estuve? ¿Maxi, vos también? Luca. Ah, Lucas, Lucas. Lucas, Lucas. Lucas. Bueno, Santo. eh, yo les había, mm, yo les había planteado el tema que hoy vamos a tener un invitado y realmente el invitado ha sido extraordinariamente puntual. Ah, tengo más gente para... Acá estoy. Ahí está. Sinceramente. Cualquier cosa me van avisando si hay gente que no lo acepto, porque por ahí lo tengo que ver acá y lo tengo que ir aceptando. Bueno, el señor Federico Gaitán, quien es el que vende barbita, que dice Federico, que está masticando algo que saluda, es el jefe de prensa del Club Atlético Belgrano. Eh, yo les había prometido que si el Fede podía, que es un amigo de tantos años, nos iba a acompañar hoy una buena parte de la clase para charlar, para que empiecen a adentrarse ustedes en lo que significa trabajar en clubes importantes de Argentina, en este caso puntualmente Belgrano, con fútbol profesional, pero no solo de fútbol profesional. Yo les hablé a los que estuvieron en la clase y a los que no, les hago un repaso muy breve para que ya nos metamos a charlar con el Fede de todo un poco, del cual ustedes van a ser partícipes. Eh, el temario básicamente de estos 16 módulos, de estos 8 módulos en realidad dividido en 16 clases, tiene que ver eh, con la presentación, con invitados que en este caso lo estamos cumpliendo, un apartado muy importante para la desinhibición, eh, técnicas de expresión oral y escrito, conducción de grupos con ejemplos, una clase magistral, redes sociales, trabajos prácticos individuales y el trabajo final individual de aprobación, que es el trabajo que los va a llevar a aprobar esta materia. En resumidas cuentas, son como los 6 o 7 tópicos que yo tomo como punto de partida. Se imaginan que no puedo darle técnica de expresión oral y escrita en 16 clases de 40 minutos, no hay ningún tipo de chance. Simplemente
lo que yo trato de hacer es marcarle un camino para que ustedes tengan como punto de partida desde dónde comenzar, desde dónde agarrarse, desde dónde rascar un palenque, hablando mal y pronto, para cuando llegue el momento de empezar a chocarse contra la realidad. Realidad que ahora el Fede lo vamos a presentar y nos va a empezar a contar, que tiene que ver con, que tiene que ver, eh, que tiene que ver con que es mucho más amplio que participar en una rueda de prensa, participar en el armado de un cuerpo técnico. Es como algo mucho más amplio. Los que se van agregando, vayan preguntando, gente, eh, porque no puedo volver a empezar la clase todo el tiempo por dos razones. Primero, porque si no estaríamos repitiendo el loop todo el tiempo. Y segundo, porque nuestro invitado merece respeto a la hora de iniciarse. ¿Alguna duda hasta acá antes de presentarlo al Fede? Gente, ¿alguna duda? ¿Estamos preparados para charlar con Fede largo y tendido sobre lo que es un club y la comunicación? ¿Sí? ¿Estamos bien? Bien, bien, perfecto. ¿Cómo va, Fede? Gracias por este rato y gracias por estar con nosotros. ¿Cómo anda, Marcos? El saludo para cada uno de los que están aquí presentes. Gracias por la invitación. Y bueno, como decía ahí, Marcos, somos, bueno, colegas, amigos de tantos años de transitar cancha de fútbol. Así que bueno, cuando me hizo la invitación, aportarles mi granito de arena en lo que a ustedes les haga falta, lo que podamos charlar en estos minutos, y felicitarlo por el camino que han elegido. La formación en el fútbol es importantísima y bueno, me imagino que nos une a todos la pasión por este deporte, algunos de la comunicación y otros desde la formación, ¿no? Fede, las primeras van a ser mías y después el resto va a ir preguntando. Vayan, gente, como parte de esta charla, tienen que surgir inquietudes de ustedes. Es decir, para mí es muy importante en la evaluación que yo hago sobre ustedes este tipo de participaciones. Es muy importante. Que sigan el hilo, que presten atención, que formulen preguntas, que tengan inquietudes, que salvaguarden alguna duda, porque eso hace a la continuidad de ustedes. Es muy importante. Por eso les pido que de ahora en adelante, cuando arranque la charla, eh, esto va a ser una charla donde ustedes van a tener mucha interacción, muchísima interacción, porque es muy trascendente desde el punto de vista del concepto mío para con ustedes. Eh, la nota no la generan el último día, el último parcial. Yo a esta altura en mi vida, con 50 años que voy a cumplir de acá a 10 días, ya no me apura ni me corre una nota. Sí me desvela el hecho de que comprendan lo que estamos charlando, que saquen en claro lo que queremos apuntar con Federico y básicamente que puedan sacarse las dudas para entender que no es lo mismo el niño de 6 años del Cebollita, Pacerini o el ruso Zielinski, la niña de 12 años del fútbol femenino o cualquiera de los pibes de inferiores de AFA. Ni les cuento un dirigente, ni les cuento un coordinador, ni les cuento un entrenador, ni les cuento un ayudante de campo, ni les cuento el papá, ni la mamá, ni el abuelo. Ni les cuento la prensa, desde el Cebollita hasta el último, en donde todos nosotros estamos al salto por un bizcocho, porque estos desgraciados cierran bastante las puertas y nosotros nos tenemos que revocar como podemos y nos ha hecho generar otra forma de vincularnos con los protagonistas. Así que se imaginan que desde el niño pequeñito hasta el último jugador de primera ha pasado un abismo, un camino, que es lo que con esta charla con el Fede nos empieza a contar. Fede, la primera tiene que ver en cómo se arma la estructura de, de prensa de un club profesional. Quiero que arranques por ahí. Bueno, perfecto.
El área de prensa, les cuento, por lo menos en Belgrano, pero generalmente en los clubes de Córdoba es así. Nosotros laburamos mucho en conjunto con Talleres, con Instituto, con Racing. Prensa forma parte de algo mucho más grande que es comunicación institucional. Comunicación está dividido en ramas, por ejemplo, redes sociales, diseño, audiovisual. Habrán visto en las redes de Belgrano, no sé si hay algún hincha pirata acá, pero hincha del fútbol, digo, si han visto las redes nuestras, verán que tenemos mucha producción audiovisual. Y en esa área grande de comunicación aparece el área de prensa. Y a prensa también nosotros la tenemos dividida en prensa deportiva y en prensa institucional. Como decía Marco recién, imagínense un club como Belgrano, desde Cebollita hasta Primera División, el fútbol de AFA en sus juveniles, en fútbol de Liga Cordobesa, el femenino, que tiene muchísima fuerza, el polideportivo y las diversas áreas del club. Realmente es muchísimo y hasta muchas veces para nosotros termina siendo hasta inabarcable. Entonces, para que todo se pueda desarrollar desde el área de prensa de cada uno de los clubes, necesitamos de la interacción con ustedes, que son los protagonistas, que son en este caso los técnicos. Pongo un ejemplo cortito, Marcos, y avanzamos si querés. Sí, pero métame tranquilo. Con lo que es, me quiero basar, por ejemplo, en lo que es la estructura de juveniles, ¿no? Que en cuanto a prensa y a comunicación venía siendo para nosotros una especie de talón de Aquiles, porque desde la estructura misma, internamente, ¿no? Había mucha queja y decían, che, loco, todo se lleva a primera división. ¿Y qué pasa? Los juveniles, las categorías formativas, que verdaderamente es importantísimo para el club, pero muchas veces nosotros no llegábamos a esa cobertura. Bueno, con algunos recursos humanos más, con algunos recursos estratégicos, hemos logrado hoy que el área de prensa de Belgrano pueda hacer un seguimiento más exhaustivo de lo que es toda la estructura de juveniles, para que el salto de después, primero para que se conozca el enorme trabajo que hacen todos, los profes, los técnicos y los mismos pibes, ¿no? La familia con el esfuerzo enorme. Pero después digo, para que no se sienta tanto el salto de un changuito que hizo quizá toda la categoría de Liga Cordobesa de juveniles, mañana lo ves en reserva y pasado lo ves en primera división. A nosotros nos ha pasado este año con 1 o 2 casos. Entonces digo, hay que ir haciendo todo ese seguimiento de nuestra área para que el salto sea menos complicado, ¿no? Bien, bien. Es muy interesante porque vos decís, nos ha pasado, obviamente, el más llamativo debe ser Gutiérrez, ¿no? Exacto. Gutiérrez en noviembre jugaba en la primera local. Picuí, Lautaro Gutiérrez, se refiere Marco, ya hizo 3 goles en primera división y como decís vos, Marco, a fines del año pasado era el goleador de Liga Cordobesa. La dirigencia puso el ojo en un pibe que quizás podría haber quedado libre, se le hizo contrato, subió a reserva, hizo goles en reserva y a base de muy buenas actuaciones, el pibe tuvo un salto en muy poco tiempo de Liga Cordobesa a Primera División y bueno, con todo lo que conlleva eso, ¿no? La vida frente a las cámaras, frente a los micrófonos, frente a la requisitoria periodística, que por ahí generalmente nuestros pibes no están acostumbrados. Cuento una anécdota de Picuí, hace el primer gol en cancha de Central, en el Central de Angelito Di María, cancha llena, jugaban por primera vez después de haber salido campeones, digo, en ese torneo local, y Picuí hace el gol del triunfo, y todo, ESPN, TIC, todo el mundo le quería hacer nota al pibe. Me agarra en el vestuario y me dice, Fede, esto no me gusta. ayúdame porque no me gusta. Y la verdad, con Picuy habíamos tenido un par de charlas previas, pero bueno, en ese momento es bravísimo. Y bueno, quizás in situ, ahí en ese momento, hay que tener un momento, no sé si la palabra es coacheo, pero poder hacerle el acompañamiento de nuestro deportista, de nuestro pibe, y bueno,
son momentos bravos, pero que a todos les va a pasar, tanto futbolista como técnico también, ¿no? Bien, pusiste el ejemplo y te quedaste en la estructura. Hablaste de que tuvieron que dividir porque no les alcanzaba la gente para las inferiores. Me interesa que nos adentremos en cómo se maneja Belgrano ya más internamente, lo que puedas contar, lo que vos quieras contar, a la hora de bajar una línea. Imagínate que toda esta gente que está con nosotros aquí fueran todos profes, ayudantes, coordinadores, etcétera, etcétera. Digo, ¿cómo se empieza a desarrollar la actividad para que haya una línea, ¿no? Sí, totalmente. A ver, imagínense que un club con la estructura de Belgrano, en cuanto a técnicos, en cuanto a profes, son muchísimos, ¿no? Tanto en Liga Cordobesa como en juveniles de AFA, como en el femenino también. La idea siempre, y venimos desarrollándolo, es ir coordinando con la estructura, con la coordinación de fútbol juveniles, siempre mantener una misma línea. No todos por ahí conocen el desarrollo o el trabajo de prensa y de comunicación. Entonces tratamos desde la estructura, tener reuniones, a ver, la verdad que los tiempos siempre nos vienen corriendo, entonces periódicamente es difícil, pero una vez al mes siempre tenemos reuniones donde o son capacitaciones, por ejemplo, en redes sociales, tanto los técnicos como los futbolistas, cómo las tienen que manejar, sino también bajar línea en el sentido de por qué es importante que el trabajo de comunicación sea coordinado. Hay infinitos ejemplos, pero por ahí el club viene desarrollando una cierta idea o un cierto concepto y quizás si no estuviera todo mancomunado, coordinado, algún protagonista de nuestra estructura puede dar una nota, puede dar una entrevista y, por decir de alguna forma, no, nos quita el título, ¿no? Se sale una noticia que estaba laburada estratégicamente desde la comunicación. Por ahí, una consulta, Frenate, Marco. Sí. frenate, frenate, frenate. Vamos entendiendo, gente, el concepto, cómo esto es. Laburan abajo, pero piensan arriba. El contenido es arriba, pero lo puede complicar abajo. Para todos los que tienen las cámaras apagadas, prendan las cámaras, por favor. Esto es expresión oral. Esto no se puede tener las cámaras apagadas. Primer punto. Y vamos entendiendo el concepto, gente. Los quiero empezar a escuchar. Si no los voy nombrando, ¿eh? Ciro Montivero. Ciro, Hola, profe. No sé bien de qué estaban hablando porque entré tarde. bien, perfecto. Seguí escuchando, Ciro. Emilio Castro, estamos charlando de toda la estructura de prensa en relación a lo que ustedes están formándose, ¿sí? A partir de eso. Emilio Castro, Profe, yo también entré 10 minutos tarde porque me tuve que conectar el celu, entonces no escuché. Franco, Gabriel Reina. Franco, ¿quién es? Sí, Sí, Franquito, estamos más o menos, Gabriel, lo sí, escucho. Sí. sí, 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 sí. sí, dale Franco, perdón. Franco, ahí está el Franco, sí, sí. Sí, Gaby. Sí, yo lo que dijo de temas inferiores, quería más o menos entender a qué punto es lo que trabajan los profes, lo que van trabajando con el periodismo, digamos, contenido de trabajo y a la vez con el chico que aprenda a comunicarse también, va por ese lado. ¿Qué hace Gaby? Sí, exactamente. Se trabaja, sobre todo, vamos a ser honestos, sobre todo por una cuestión de tiempos, ¿no? Trabajamos con los profes, Ahí ¿no? va. Y los profes son quienes, en cada una de sus categorías, bajan ciertos conceptos, bajan ciertas líneas. Después la realidad es que a medida que esos pibes van subiendo de categoría, ya empiezan a tener una relación más íntima
para con Claro. nosotros. Es decir, a nosotros como equipo de prensa nos lleva muchísimo tiempo la primera división, ¿no? De hecho, sigo sin dormir desde anoche. Complicada noche, pero bueno. Por fuera de eso, la categoría reserva, que es a donde van llegando nuestros pibes de la cuarta o de algunas otras categorías, ya ahí tenemos un laburo muchísimo más aceitado, con su cuerpo técnico y con ellos mismos. ¿Por qué? Porque estamos a sabiendas de que en cualquier momento, ya ha pasado todo este último tiempo, cualquiera de esos pibes sube a primera división. En la reserva, tanto los profes como los chicos ya empiezan a tener un ida y vuelta más permanente, más de semana con el periodismo. Ni hablar en primera división, ya para las categorías más bajas no tanto, y por eso volvemos a insistir. Nuestro laburo fundamentalmente es con los profes, y los profes en su categoría bajan esa línea. Y hay a los profes el mensaje, lo primordial, digamos, que le explican que bajen la línea a los jugadores. ¿Cuál sería lo más esencial? Así que tienen que tener claro cómo le llega, cómo le transmite el mensaje al chico para que entienda. Sí, ¿Por qué lado vamos, cierto? Lo primero que nosotros le intentamos transmitir, inculcar, que ellos llevan un escudo, ¿no? En la camiseta, y que a partir de que se ponen esa camiseta, ese buzo, están representando a una institución, ¿no? Ya dejamos de ser Fede, Marco, Gabriel, sino digo, che, Gabriel, el DT de tal categoría del Club Atlético Belgrano. Entonces, en ese sentido, tratamos de que se tome o de que se comprenda que La institucionalidad. Claro, la institucionalidad, cualquier acto que nosotros llevemos a cabo, y digo, va a repercutir porque formamos parte de una estructura. Y en ese aspecto es donde más énfasis tenemos que hacer. Porque, a ver, es muy difícil, no sé si la palabra es controlar, pero tratar de coordinar miles de deportistas. Es un universo extremadamente muy amplio. Me parece que lo primero, lo más general, es ese concepto: institucionalidad. Sos profe de Belgrano, sos profe de Talleres, sos profe de instituto, de Las Palmas, del club que seas. Bueno, esa institución se merece el respeto y la responsabilidad, ¿no? Perfecto. Bien, perfecto, Gabriel. Hacé silencio, Gabriel, que ya participaste. Franquito, no es que no quiera que sigas participando, pero Se entiende. bien, ya me entendiste. Franquito, te corté yo, quería meter bocadillo o algo y voy sigo nombrando gente, que somos muchos. Bien. No, principalmente trazarle a Federico y agradecerle cómo bajarle el mensaje también a todos los cuerpos técnicos y un lineamiento, que es el que ustedes buscan, y que esté además identificado con lo institucional, también en el comportamiento de los directores técnicos, ¿no? El comportamiento no solamente con los jugadores, con sus dirigidos, sino también con los árbitros, con poder manifestar una línea y una estructura más educativa para que el chico no replique esos malos gestos de algunos directores técnicos o algunas palabras hacia algún enojo del cuerpo técnico rival o de algún árbitro, y que no lo tome como una enseñanza, ¿no? Totalmente. ¿Cómo anda, Franco? A ver, eso excede un poco también más al área de prensa, pero es algo que en Belgrano se trabaja muchísimo a nivel institucional. Hace varios años atrás había un programa en Belgrano que se llamaba Buenos Jugadores, Buenas Personas, ¿no? Y sobre todo esa situación, ¿no? De, a ver, esto que yo decía de la responsabilidad, y capaz que yo lo veo más desde el ámbito de la prensa, cómo nos vamos a manejar hacia la comunicación, hacia los medios de comunicación. Pero también ocurre lo mismo, porque vos sos Fede, sí. para porque decís algo que me interesa que lo expliques. Dijiste, ¿cómo nos vamos a manejar? ¿A quién le decías eso vos? A todos los que componen el club, digamos, en este caso los profesores, a los técnicos.
¿no? Yo lo planteaba desde el ámbito de la prensa, pero a ver, si hablamos de comunicación, un técnico, al hablar con su dirigido en un entrenamiento, en un partido, con su gestualidad, también comunicas, también se comunica. Y digo, a ver, los pibes, volvemos al concepto de la responsabilidad. Los pibes te ven a vos como profe, te ven a vos como técnico, como líder, como cabeza de grupo. Es muy importante todo lo que se genere desde ahí. Por eso, digo, la responsabilidad que ustedes tienen para bajar esas líneas de comportamiento, de conducta, de cómo comunicarnos hacia el afuera, pero también hacia el adentro, es muy importante. Y el rol de ustedes es clave, ¿no? Por eso hacía hincapié en lo que me decía Gabriel, de cómo trabajábamos. El laburo con nosotros, sobre todo, va con los profes. Y después, en cuestiones muy puntuales de capacitación y demás, ahí laburamos más con los pibes. Antes de que siga, uno de los puntos que lo vamos a ir desarrollando tiene que ver justamente con esto que yo les decía, las técnicas de expresión oral, y ahí se van a acordar del Fede cuando llegue el momento de hablar de esto. ¿Por qué? Porque ahí van a entender lo que él decía, la gestualidad, que la comunicación no es una cuestión solo de prensa. La comunicación es cómo hablamos nosotros. Digo, sin prensa ni por mérito, digo, de eso se trata, ¿no? Entre otras cosas, ¿no? Entre otras cosas, pero digo, para tenerlo presente. Bien. A ver, lo voy conociendo. Juan Guzmán, ¿ya le pregunté o no, Juancito? Hola, profe, no me preguntó. Juan. ¿Me escuchan bien? Lucas Ortega. Se escucha mucho ruido, profe, no se entiende bien. Es porque hay alguien que está desmuteado. Nahuel, que te veo vos concentrado ahí. Nahuel, seguí la charla, a ver qué le preguntarías al Fede, más o menos de lo que venimos charlando, ¿no? Sí. Bueno, primero, buenas noches. No, a mí me llama porque yo suelo prestar mucha atención al tema comunicación institucional, mucho más allá a veces también de lo que, bueno, Belgrano es un ejemplo claro en eso, que tiene como una institucionalidad muy marcada, un sentido de pertenencia que traspasa lo deportivo incluso, y yo quería saber cómo manejan las situaciones cuando hay una baja de línea, me imagino a los cuerpos técnicos, pero por ahí se le hace una entrevista a algún juvenil. Yo una vez escuché a un jugador que había salido de esta liga que bueno, se puso medio nervioso, tiró un par de palabras medias como que no iban con la línea de Belgrano. Y en este caso, cuando son tan jóvenes los jugadores, ¿cómo hace tanto el cuerpo técnico como el equipo de prensa como para alinear y decir, che, mira, esta por acá no es, quizá hay otra forma mejor de comunicarlo, que bueno, hay veces que en los clubes de liga no se trabaja mucho eso, y cuando llegan ante la cámara y eso, por ahí te puede jugar una mala pasada, la formación o los nervios, y bueno, te corres de la línea que yo creo que en Belgrano es muy ordenado eso. ¿Cómo anda, Nahuel? Bueno, gracias por la pregunta. A ver, muchas veces, y vamos a ser honestos y sinceros, y me pongo a pensar quizás en esa declaración que te tocó escuchar, o pienso en nuestros equipos de Liga Cordobesa. Muchas veces se puede escapar, ¿no? Hoy, a ver, cada teléfono tiene una cámara, tiene un grabador, estamos muy expuestos hoy, ¿no? Quizá Marco, que está por cumplir 50 años en breve, los que ya tenemos un par de años, antes era distinto, hoy estamos muy expuestos y se puede escapar algo fuera del libreto, Nahuel, como puede. No solamente ocurre en torneos o en jugadores de Liga Cordobesa, sino como un ejemplo, hace unos años atrás nos pasó que en una entrevista, por ahí no coordinada, hablo de primera división, el título de esa nota, y seguro Marco se acuerde, decía, título de la nota, me gusta el Fernet y la hamburguesa del McDonald's.
Y era un jugador que la verdad tenía tantas otras cosas lindas para contar, para destacar, para que realmente la gente lo conozca a través de esas entrevistas, y el título fue eso. Y lo sufrió mucho el jugador, lo que lo conocemos en la interna, lo sufrió, lo padeció y hasta lo condenó. Y hasta lo condenó. Y le complicó muchísimo su paso en Belgrano. No me, ¿A qué voy no me con esto? acuerdo, no me acuerdo quién es Fede, pero sí me acuerdo del título. No me acuerdo quién es, pero sí me acuerdo del título. Sí, además fue una... Nahuel Luján. Ah, claro, cuando se tiraba de la cosa arriba de la pileta. Claro, claro, claro. Y Sí, era un pibe que, un gran jugador, tenía mucho para transmitir, mucho para decir, muy hincha, todos sabíamos de sus peleas individuales, pero bueno, lamentablemente se generó una estigmatización para con Nahuel y se destacaban este tipo de cosas, ¿no? Entonces nosotros, desde el área de prensa, en ese momento, fue básicamente cuidarlo, trabajar con él. Creo que después de esa no tuvimos muchas más entrevistas porque él también quedó muy golpeado y bueno, no quiso, no quiso prestarse más ante los micrófonos. ¿A qué voy con esto? Imagínate que eso nos pasó con un equipo, con un jugador, digo, de la primera división, ¿no? Nos puede pasar lamentablemente con algún pibe que se escape una frase desafortunada. Si llegamos detrás de la pelota, como en este caso, y bueno, la idea es desde el área, dar con nuestras herramientas contención y bueno, trabajar para la próxima. Nahuel, ¿quedó más o menos claro este tema? Sí, buenísimo, porque era un caso de un juvenil en primera y me llamó la atención la declaración, pero claro, mi pregunta iba apuntado a eso, ¿cómo era el acompañamiento post? Porque cuando sos joven es más difícil a veces enfrentar esa situación. Sí, sí. Paolo Escatolaro, tremendo apellido, ¿no? Escatolaro. Paolo. Buenas. Bueno, primero buenas noches. ¿Sos algo de Escatolaro el goleador, Paolo? El hijo. Ah, mirá vos. Tengo un dato. Tengo un dato que Paolo lo tiene que saber. A ver. Venimos de perder feo en el Monumental, pero en el Monumental, si no me equivoco, ganamos 2 veces y una de esas veces fue en el 84 con gol de tu viejo. Blasón y Escatolaro, sí. 2-1. Y después vino el partido que manda Belgrano a la B. Esa fue la segunda victoria después de todo ese tiempo de Belgrano en el Monumental. Pero Fede, ¿solo 2 veces ganó Belgrano en el Monumental, nada más? Hasta ese momento había ganado 2 veces. Yo tengo, no, capaz que en épocas remotas, Marco se me haya olvidado, pero en épocas contemporáneas, yo tengo 1984 y 2012. Claro, después del 2012 ha ganado un par de veces. De hecho, ganó con el chico este que juega el 9, Martín Alarco. Pero fue ese que digo yo, 2012. Gol de Carranza y Melano. Puede ser. Esa fue la última victoria nuestra. Claro. Bien, Paolo, te escuchamos. Bueno, tratando de ahí entender y obviamente hilar un poquito, entendiendo que hay un lineamiento deportivo por parte del club y obviamente de la parte de arriba dirigencial, y que el departamento, en este caso de prensa, Federico y su función es un puente, sería una herramienta básica como para alivianar, si se quiere, la exposición y la presión que puede ya tener un jugador, independientemente de la categoría en la que integre, más en un club como Belgrano. La pregunta es, ¿cómo influye por ahí el contexto del jugador? Me refiero entorno, familia, situación social, si se quiere, porque entendiendo que en un club tan grande como Belgrano hay un club grande de chicos con diferentes oportunidades y algunos inclusive con diferentes instrucciones. Sí. Entonces, ¿cómo hacen como departamento de prensa para más o menos equiparar esas diferencias que puede llegar a haber y que los jugadores entiendan el mensaje y puedan desempeñarse
de la mejor manera, jugadores y técnicos, ¿no? Porque entendido también que por ahí los profes también tienen diferentes formaciones. Entonces, desde ese lado, ¿qué estrategias utiliza el Departamento de Prensa de Verano como para alinear estas diferencias, si se quiere, y que se llegue al objetivo que pretende el club, que justamente también esto es una venta de imagen, ¿no? Entonces, básicamente eso. Sí, totalmente. Está buena la pregunta, Pablo, porque claramente, permanentemente estamos expuestos ante ese tipo de situaciones, ¿no? Por formación, por vida misma. Hay algunos pibes que llegan y lo pueden desarrollar, pero tranquilamente, el tema de la exposición ante un micrófono, ante una cámara, en una entrevista, y hay otros momentos donde realmente la cuestión se limita mucho más, lo sufren mucho más, y esto no solamente pibes de categorías juveniles, sino también chicos que llegan a reserva y a primera división y que realmente uno va notando el esfuerzo que van haciendo para tratar de poder desarrollar, pero bueno, por ahí le gana mucho más. Cuando se detectan este tipo de casos, bueno, ahí es donde intentamos con el área de prensa y de comunicación, laburando en conjunto con la estructura de juveniles y con el profe de ese momento, trabajar más esos casos, ¿no? En cada una de las categorías nos pasa, vuelvo a insistir, en primera división nos ha ocurrido que hay pibes que se tienen que exponer a cámaras, a notas, a momentos, y la verdad, vamos a ser honestos, no es fácil estar, no sé, ante una rueda de prensa con 20, con 30 tipos que te estén preguntando, muchos de buena leche, otros no tanto, tratando de buscar algún título, es parte del laburo, es parte del show, y eso hay que entenderlo. A tu pregunta, Paolo, cuando detectamos esos casos, y ahí sí es fundamental el laburo de los profes, que ellos ustedes lo conocen a los pibes y nos van marcando, che, Fede, estemos atentos, este caso tiene proyección, va a llegar, va a subir, hay que irlo laburando, ¿me explico? Por ahí hay situaciones que son más colectivas, más grupales, más gruesas, y hay otras que ya son situaciones más personalizadas, ¿no? Hay momentos también de los pibes, ¿no? Que no dejan de ser chicos, que pasan por situaciones muy bravas, y bueno, pero la rompen en la cancha, entonces los tenés que poner ante los micrófonos, y bueno, ahí hay un laburo mancomunado, pero como te digo, tiene que ser especializado, y el laburo de ustedes, los técnicos, es clave. Bien, Paolo, ¿quedó claro algo más para seguir avanzando, no? Sí, no, yo por ahí, entendiendo esta parte, traspolándolo a la emocionalidad que puede llegar a tener, porque entiendo también que no es lo mismo un jugador que por ahí venga consagrado, o no consagrado, pero que venga con 4, 5, 6, 10 años de carrera, o por ahí que haya transitado en el exterior, a por ahí un juvenil que le toca subir, no sé, con 15, 16 años, que la rompe, y bueno, y se ve por ahí un poquito abrumado, o capaz que se pasa de la nube, digamos, de lo que realmente está sucediendo. Y esas dos cosas, por ahí la duda era entender qué herramienta le brinda el club y el profe a ese jugador que de repente se ve en una situación muy buena o muy mala, de acuerdo a la situación puntual que está pasando, cómo acompañarlo, cómo ayudarlo y cómo se involucra desde ahí el área de prensa. No sé si hay una tarea puntual o no, pero qué sé yo. Me imagino un chico que por ahí viene de algún barrio o de alguna provincia carenciada que no tiene por ahí un buen léxico, le toca llegar a primera por algún motivo, 15, 16, 17 años, y se para en una cámara, frente a la cámara, y por ahí no puede iluminar 2 palabras, no hablándolo mal, ¿no? Pero digo... Y te voy a decir una cosa, como era Paolo, que por ahí vos, yo sé que no lo decís con mala intención, pero el Fede me va a saber dar la razón porque además lo convivimos y lo compartimos a diario. No tanto con los pibes, pero sí con los de primera. Por ahí llegan algunos que no vienen de ninguna provincia con léxico flojo y lo que vienen es con léxico bravo.
y hacen cada macana y le generan cada quilombo a los clubes, cada lío, que nosotros cuando nos ponemos del otro lado nos dan comidilla permanente, pero estos pobres que a veces se comen la puteada nuestra, a veces nosotros tenemos razón, porque a veces ellos son bastante bravos y a veces ellos tienen razón. Lo que ocurre es que a veces estamos todos en una situación donde el Fede me dice, Marco, ¿qué querés que haga? ¿Viste lo que dijo? ¿Y yo qué querés que haga? No puedo no hablar. Y entonces, Federico, y no es por flojo léxico, es por demás de pico. Sí, mirá, dos cositas. Una, quiero hacer hincapié en algo que decía Paolo, que se me estaba olvidando, que es laburo interdisciplinario. Eso me interesa mucho. Sí, en el paso de, y después vuelvo a lo que decía Marco, en el paso de reserva, por decir de alguna forma, a primera división, nosotros siempre nos reímos porque en Villa Esquiú, en el predio, son metros nada más, deben ser 100 metros, 150 metros, pero es bravísimo el paso de un changuito de allá a acá, a entrenar en la cancha 9, a entrenar en la cancha 1, con todas las exigencias. Realmente es muy bravo. O te inhibe o se te vuelan los pajaritos, como decía vos, Pablo, también. Y ahí el club, acertadamente, hace ya varios años, armó un área psicosocial, ¿no? ¿Qué es? A ver, y nosotros, que convivimos en la diaria, ves el cambio, ¿no? Porque esa área los ve a los changuitos desde que llegan a preinfantiles, me explico, y van haciendo todo un camino. Y ellos son los que a nosotros nos chiflan cuando hace falta particularmente un laburo de prensa, de comunicación, si pasó algo con las redes, que están muy hoy en auge, no solamente con los changuitos, sino con lo de primera división. Sí, los boludos grandotes, digamos. Está todo pendiente de poco te hace un problema, de verdad. Sí. Entonces, Fede, después volvés si querés sobre lo que yo contaba, pero, sí. pero dijiste la cuestión interdisciplinaria. Profundiza ahí, anda un poquito más ahí. Y bueno, a ver, nombraba el área psicosocial, nombro la estructura de profe de juveniles, nombro el área de cuerpo médico, ¿no? Todas esas áreas, no es que somos islas en Villa Esquiú, sino que permanentemente estamos interactuando todos para saber cómo ir abordando ciertas temáticas, ciertos temas. El tema de los cuerpos médicos, le toca lidiar con lesiones bravísimas. ¿Y cómo lo contenés a ese pibe desde ahí? Ahí entra el área psicosocial. Che, y hacemos nota, no hacemos nota, decimos algo, no decimos algo, cómo está el pibe, le suma, no suma. Ese tipo de mesas son claves en los trabajos de los clubes, pero bueno, tratar de que todo sea lo más prolijo posible y que llegue al mejor y fundamental laburo. Muchas veces se escapan mil cosas porque la estructura es enorme. Hay un detalle que después quiero, Fede, que lo abordes, que tiene que ver con... Porque está claro, vos estás hablando arriba de un Fórmula 1 y nosotros estamos corriendo en un excepcional, ¿viste? Pero hay un detalle. Yo soy de los que pienso que de todo se aprende. Del Fórmula 1, del turismo carretera y del excepcional. Porque yo también les cuento que el Fede también manejó un excepcional. Y hoy manejo un Fórmula 1, por eso sí, yo lo sé. Yo sí lo sé. Claro, el Fede no es que nació arriba del auto de Colapinto, sino que el Fede rema más que el dulce de leche. Y ha remado y sigue remando, pero desde otro lugar. Hoy a lo mejor dice, che, como jefe de prensa me hace falta un pibe en la inferior, le levanta el teléfono y tiene un pibe al cual le pagan. En algún momento el pibe fue el Fede, está claro. Que no cobraba o iba por el sándwich y la coca o cobraba 2,50 pesos. Como lo hemos pasado todo y como lo van a pasar ustedes también. Lo que quiero significar con esto, lo que me interesa, de sobremanera me interesa que presten atención,
que de todo se puede aprender. Porque yo sé que muchos de ustedes estarán pensando, sí, Marco, está todo bien con la charla que está dando el Fede, pero el Fede levanta un teléfono y tiene una psicopedagoga al lado. Y nosotros levantamos un teléfono y tenemos una piedra al lado mío. Y yo lo sé, yo no nací abajo, yo no nací en Seychelles, yo nací en un pueblo de La Pampa igual que ustedes. Si conozco esta historia igual que ustedes, igual que la conoce el Fede. Lo que quiero decir es que a veces hay situaciones que de repente ustedes en los clubes, lo que él les está contando, la pueden solucionar de otra manera, más casero, más cercano, pero con algunos elementos de lo que le cuente el Fede. No quería dejar de decirles esto. Avanzo. ¿Quién es Sí, y una Ramiro Godoy? cortita puede ser, Marco, una cortita. No, Por Dios, sobre metete todo eso. lo que quieras. Dale. No, sobre eso, por ahí trazar un parangón entre lo que es nuestra carrera, que es la de comunicador social, a la de ustedes, que es la de técnico. Siempre valorar el laburo que tenemos. Y como dice Marco, nosotros en periodismo laburamos gratis 200 millones de años, y no digo que esté bien, no lo digo que está bien, No, pero no está bien. nos curtió y nos hizo fuertes a la hora de encarar la cosa. Y seguramente ustedes, cuando que están encarando la carrera de técnico, y todos van a, como nosotros, con Marco, cuando éramos más pibes y soñábamos con estar en un club de primera o en un monumental lleno transmitiendo, todos tienen esos sueños. Lo que pasa es que el hecho es, digo, yo creo que el mamar cancha de Liga Cordobesa, el caminar, el transitar, te hace realmente fuerte y vas a conseguir cosas y vas a aprender cosas que no lo vas a aprender ni siquiera en la facultad. Por lo menos ese es mi pensamiento. Bien. ¿Quién es Ramiro Godoy? Yo. Rami, te escuchamos. Dale, buenas noches. No, yo creo que de lo que está diciendo Federico estoy familiarizado porque he jugado en Talleres y he llegado hasta reserva de AFA y creo que lo que dice Fede está mucho ahora, pero antes, como dicen ustedes, no estaba tanto en el sentido del de prensa, el psicólogo. Por ejemplo, nosotros en Talleres estando en reserva, la psicóloga se juntaba con el jefe de prensa y nos daban una charla de qué podíamos decir, de cómo esto, como también lo hacía el de la psicóloga con el nutricionista, y yo creo que ahora está mucho más familiarizado, los chicos de los grandes clubes de Talleres, Belgrano, Instituto, tienen esa posibilidad de cosas. Lo que sí está bueno que nosotros tengamos esta clase que es importantísimo para mí, para el chico que juega, por ejemplo, en Las Palmas, en Peñarol, explicársela sería muy bueno, porque no van a tener una persona especializada en esos clubes. Pero no tengo una pregunta, sino que lo escucho y lo he vivido, y creo que tanto como Beirano este año, creo que le he prestado atención. Creo que este año recién sacó el Beirano Formativas, que es la prensa para la juvenil de AFA. Hace muy poquito lo inauguramos. ¿Qué es eso, Fede? Contanos. Era una demanda que tenía el club hace rato, y bueno, armamos una cuenta de Instagram, particularmente de los juveniles nuestros, ¿no? De AFA y también de Liga, porque muchas veces, ¿qué nos ocurría? A ver, estructuras como Belgrano, como Talleres, están corridas por la primera división. Esto es una verdad conocida por todos, pero es mucho, los clubes son mucho más grandes que la primera división. Lo que pasa es que la primera es el motor que va llevando todo, pero obviamente que nosotros era una demanda, chicos, ¿cómo hacemos para que todo este enorme laburo que hay en juveniles se pueda ver? Bueno, hemos creado cuentas satélites que las manejamos nosotros mismos, que nos generan muchísimo más trabajo, pero creemos que era una cuenta pendiente de Belgrano para contar todo ese trabajo y esa historia. Y Talleres, ya que lo mencionaba Ramiro, también viene haciendo un gran laburo. Nosotros realmente con el equipo de prensa y comunicación de Talleres
por lo menos una vez al menos juntamos, y con instituto también, para bueno, ir viendo inquietud, en qué podemos avanzar, porque también creemos en eso, que al fútbol de Córdoba lo tenemos que levantar, lo tenemos que llevar hacia adelante entre todos, entre todos. Y si este tipo de cuestiones se pueden replicar en clubes de Liga Cordobesa, es verdad lo que voy a decir, Rami. Estaría buenísimo, estaría buenísimo. Los pibes, Marco, en otra estructura mucho más pequeña, donde los recursos económicos escasean, no es fácil, ¿viste? Y también están expuestos, porque hoy no tantos periodistas, pero sí van prensa a la Liga Cordobesa. Bueno. Sí, va mucha prensa a la Liga Cordobesa ahora, y creo que estaría bueno. Y le voy a decir una cosa, que Federico lamentablemente va a coincidir. Hoy, a ver, voy a tratar de ser suave con lo que digo para que no caiga mal. Sé por dónde venís. Muchas veces los más peligrosos son los de la Liga Cordobesa, porque no tienen filtros, porque no tienen controles de nosotros. Yo, propietario de mi medio o de mi productora, yo un sábado a la tarde tengo ganas de estar con mi hijo jugando en la plaza y no marcándole qué tiene que hacer. Y ustedes me dirán, pero es tu obligación. Sí, pero hace 30 años que tengo mi obligación. Y a veces yo, en otra época esto no pasaba. Primero porque la Liga Cordobesa tenía una prensa muy específica, y hoy lo que tiene es el inicio del camino, pero de otra manera. Es como si yo le dijera a ustedes, la Liga Cordobesa en aquel momento pasaba por todos los filtros, porque vos tenías que dar un resultado frente a los popes mayores. Hoy la Liga Cordobesa es instantaneidad pura. Como no tiene una gran contención, entonces se cagaron a trompada en Bellavista y es un escándalo, y vos decís, ¿qué pasó? Me llama la piba, nosotros tenemos una piba nueva ahora que está haciendo Liga Cordobesa. Bueno, estamos encaminándola, va como Colapinto, va despacio. Entonces en el camino, y Colapinto se mandó 1000 macanas. Y no hay otra alternativa. Entonces, es un tema que es muy las inferiores de AFA. Nosotros nos criamos, la inferior de AFA no iba a nadie. Hoy en las inferiores de AFA tenemos resultados, goleadores, comentarios, nota, transmisión en vivo. En la transmisión en vivo. Digo, a ver, si tomamos dimensión, lo que antes era primera división y un poquito la reserva, hoy es hasta la novena, Federico. Sí, hasta la novena. Sí. Cuarta, quinta, sexta, séptima, octava, novena. Y, a ver, yo el sábado a la tarde me pongo a hacer el análisis y tengo todo. Entonces, digo, desde ese lugar, la exposición, el pibe de la quinta, a ver, vamos a poner un ejemplo muy concreto. Hoy Baroni es el único chico en el sub-17 y Belgrano tiene 2. Baroni es el único chico en el sub-17 que ya debutó en primera. A Baroni, desde Talleres, le tienen 1000 indicaciones. Porque Baroni vale 25 palos verdes, muchachos. Baroni se manda alguna con los pibes de su edad. A ver, todos ustedes han tenido 17 años. Díganme, no nos vamos a hacer los puritanos ahora. ¿Alguna macana a los 16 años se ha mandado? Se la manda Baroni a los 17 y vale 25 palos verdes. ¿Me entienden la diferencia de circunstancia de la vida? Entonces, este es un punto donde me interesaba mucho que Federico nos cuente, y por sobre todas las cosas compartir esta experiencia que tiene que ver con esto, ¿no? No sé si te dejé, Ramiro, si querías agregar algo, o sigo avanzando. No, seguí avanzando. Me quedo claro. Bien, porque quiero cerrar en un ratito con una cuestión que le quiero pedir a Federico. ¿Quién es Romina Muñoz?
Romina. Bien. Y Santino, que no es Santino, que en realidad es Gastón. Gastón, te escuchamos. Sí, ¿Viste? mira, Me acordé de Gastón, ¿Viste, no? sí, sí. Bueno, yo te quería preguntar, ¿qué características le ven a los jugadores de tanto de inferiores como para llegar, digamos, de un equipo como la liga de nosotros, que es la Liga Colón, para llegar a Belgrano, por un ejemplo, que te está vos ahora, te pregunto eso. ¿Qué le ven? ¿Qué características le ven al jugador para llegar ahí? Y después, la otra pregunta que te quería hacer, ya tema de primera, a los chicos de las inferiores de verano, ¿qué características también le ven lo disciplinario para llegar a primera? No, ¿qué hace Gastón? ¿Cómo va? Todo bien. Eso por ahí te lo puede responder más quizá la estructura de profe y de coordinadores de fútbol que puedan verle las características y las condiciones. Hay un departamento de captación muy bueno en nuestro club y bueno, y se dedican justamente a eso, a verle las características a los pibes para nutrir nuestras juveniles que la verdad hace muchísimos años que vienen haciendo un desarrollo enorme. Nosotros desde nuestra área, del área de prensa y comunicación, es hacer ese seguimiento más en particular cuando nos van marcando ciertas cuestiones. Esto que decía Marco recién, hoy a nosotros lo nombraba Baroni en Talleres, a nosotros hoy nos pasa con Ramiro Tulián, por ejemplo, que es un changuito muy pibito, que le tocó pasar por un momento bravísimo, con nada, con 17 años. Y imagínense la cabeza de ese changuito que le tocó ser subido a primera división, contrato, convocado a la selección argentina, campeón con la selección argentina. 15 palos verdes de cláusula. Claro, y en el medio de todo ese auge, una situación personal muy brava, muy brava. Entonces, realmente... Lo cuento yo para que tomen dimensión. Se suicida la madre. ¿Está? Sí. Bien, entonces, seguí, Fede. Entonces, ahí obviamente que es un caso muy particular todo lo que le pasó a Rami y bueno, ahí sí obviamente nosotros junto al área social, psicosocial y a la estructura de juveniles, trabajando mucho eso. Hoy es un pibe que, bueno, ya debutó en primera división, hizo poquitos minutos, pero está en el plantel de primera. Y bueno, nuestro laburo es enfocarnos en casos particulares, ¿viste? Al ser tantos y tantos juveniles que hay, es difícil hacer un seguimiento exhaustivo de cada uno, ¿no? Bien. Me interesa este punto. Me interesa que le pregunten a Federico ¿qué les serviría para ustedes en sus escuadras, en sus equipos, en sus divisiones? ¿Qué le preguntarían a Federico que Federico les pueda dar una mano para ayudarlos a ustedes en el lugar puntillosamente donde están trabajando? ¿Sí? Los que están trabajando, obviamente. Arranque el que quiera. Arranque el que quiera. Bueno, yo estoy trabajando acá en Liga Colón, reserva es sub-23, más grande, pero con muchos casos de chicos de quinta o cuarta que tienen 16 años que ya empiezan a hacer minutos de tercera para pasar en primera, como un caso puntual, mucho nivel. Yo por ahí quería saber el hecho de que, bueno, no hay tanta prensa acá, pero sí existe la prensa local y por lo menos la difusión regional está presente. ¿Cómo nosotros poder trabajar con las pocas herramientas que tenemos en el sentido de que por ahí te hacen una nota, eran dos puntualmente, por ahí te hacen una nota y puede haber el tema de los temperamentos, cómo controlarlo, cómo bajar la línea como cuerpo técnico, que por ahí como un club de acá no tenemos un departamento de prensa, cómo hacerlo, y por otro lado,
también cómo controlar, no controlar, pero sí la baja de línea institucional en las redes, que es muy complejo acá en Liga Colón poder controlar, perdón, no es controlar, porque queda muy autoritario, Sí, pero no. sí regular el manejo de las redes en estos pibes, que son muy jóvenes y que sienten que no tienen exposición, pero de repente un título en un diario o portal regional es un enorme. Sí, sí, coincido con vos, Nahuel, que la palabra no es controlar, sino por ahí me parece que en el rol de ustedes, que son también educadores, ¿no? Formadores, es tratar de ayudar a la toma de conciencia, ¿no? De lo que es la exposición, ¿no? Lo que es la exposición. Tanto en una nota que se puede dar, a ver, yo tengo gente amiga, colegas que cubren la Liga Colón y que hoy por las herramientas que existen, yo les veo. Me encanta ver el fútbol de la Liga Colón, de la Liga Cordobesa, transmisión en vivo, termina el partido y hay nomás cucurucho a un jugador de cada uno de los planteles. Y es como vos decís, Nahuel, esto es fútbol. Las revoluciones las tenés a 2000 por hora, ¿no? Y es ahí, creo que el laburo que pueden hacer ustedes como profe es en la previa, en algún momento de la semana, tratar de generar eso. A ver, los planteles son muchísimos pibes, y como decía Pablo también en algún momento, nadie puede estar en la casa de todos los pibes, ¿no? Hay forma. Pero bueno, el club termina siendo, a nosotros no pasa. Para mí Belgrano es mi casa. Yo paso más tiempo en Belgrano que en mi casa. Digo, en este caso me parece que ustedes como profe es poderlo charlar con los changuitos, ¿no? Y explicarle los pros y los contras. Che, te va a pasar esto, te va a tocar en algún momento que vas a tener que hablar en una victoria, y es más fácil, y vas a tener que ponerle cara en una derrota, y seguramente, a ver, vos sos parte de un club, no está bueno laburar el tema en las redes también, con los posteos. A ver, muchachos, pasa con jugadores que tienen 300 años de trayectoria. No va a pasar con un changuito que fue en la Liga Colón. Pero bueno, creo, vuelvo a insistir, las tortugas se van a escapar siempre. El tema es tratar, en lo posible, de que por lo menos generar la toma de conciencia. Después van a ser ellos, los protagonistas, quienes, en definitiva, decidan ante la cámara y ante los micrófonos. ¿Quién quiere seguir preguntando qué le aportaría Fede a su lugar de trabajo? A ver. No, yo, por ejemplo, estoy ahora trabajando en Sportivo Tirolesa. Tengo la 6ª categoría. Es una categoría en la cual entiendo está habiendo una transición desde lo que es fútbol infantil a por ahí un bloque juvenil que tiene mayor exposición, pero que también la comunicación marca de otra manera. Por ahí, cuando uno es un poco más chico, puede ser un poco más conciliador. Cuando va creciendo el jugador, tiene que ir marcando ciertos caminos que puede llegar a seguir, no desde el lado del control, pero sí por ahí desde el lado de la orientación. Desde la orientación. Entonces, por ahí, ¿qué tip se puede llegar a tener o qué herramienta considera Fede algo como fundamental para poder esa comunicación que sea efectiva, teniendo en cuenta que las generaciones han cambiado, ¿no? Y uno por ahí que ha jugado en algún club y ha tenido ese paso también, no es lo mismo, lo que nosotros tenemos 13, a lo que es hoy, todo, ¿no? Socialmente hablando y en materia de contexto también. Entonces, por ahí, ¿qué tip entiende o encuentra él que se puede dar dentro del Belgrano también, en esa transición que va desde una infantilidad hacia un bloque juvenil, que se viene con más desafíos de exposición, de errores, inclusive de errores que tienen más impacto que otros cuando sos más chico? No sé si por ahí él tiene alguna bitácora que nos pueda pasar ahí, alguna data.
Es complejo lo que plantea Paolo y vuelvo al hecho del laburo interdisciplinario y del camino que se va haciendo progresivo para con el pibe. Al no estar esa herramienta, creo que lo más importante es irle inculcando a los chicos, esto que hablábamos creo que al principio de esta charla, la institucionalidad, el compromiso, el tratar de ser profesional, le digo, o tratar de ir haciendo ese camino de responsabilidad del hecho de vestir la camiseta de una institución para, a la hora de estar frente a una entrevista que le puede ocurrir a alguno de los chicos de Tiroles, en este caso, tratar de salir lo más airoso posible, ¿no? A ver, qué sé yo, la oratoria, que se nos entienda bien, cortito, claro, es mejor cortito y claro que, como dijo Marco, algunos muchachos que no tienen tanto problema de hablar y te dejan 78 títulos por frase, ¿viste? Cortito el pie, no salirse del libreto, y sobre todo estar preparado a los malos momentos. Creo que lo que hay que laburar mucho con los pibes, ya que no hay muchas herramientas, es por ahí la responsabilidad y el temple, porque quizá cuando tenés que hablar después de una victoria, un lindo momento, es mucho más fácil, pero cuando te tocan que te prendan un cel, un grabador, una notita para redes en un mal momento, conservar básicamente la calma, ¿no? Tolerancia a la presión, yo, en ese sentido. Absolutamente. Que a medida que vayan sí, que van creciendo, se van fogueando. Exacto, y la presión esa es aún más grande. Y un momento que Marco no me va a dejar mentir, que es bravo, y esto lo vivimos desde la primera división hasta las categorías menores, la poca tolerancia al fracaso que hay. ¿No? Nada, cero. Nada, cero. Por parte de los protagonistas y por parte de todos los que formamos el mundo del fútbol, no era así. Yo creo que hay un quiebre, esto es muy personal, creo que hubo un quiebre post pandemia donde las redes básicamente se transformaron en la forma de comunicación y estamos totalmente en la instantaneidad, en el minuto. Hay una intolerancia, realmente pasa, ustedes lo deben vivir en las canchas con los pibitos de categoría formativa, pasa en la primera división, no te podés equivocar, no te podés. Entonces digo, eso que vos decías, ¿no? La tolerancia a la presión, bueno, es parte, es otro músculo que van a tener que ir desarrollando, ¿no? Para ponerse fuerte ante esto. Aprovecho para preguntarte yo, no nos queda mucho tiempo, pero por sobre todo las cosas, Fede, ¿cómo haces para manejar el tema de las redes sociales? Y ya te lo pregunto a nivel profesional, porque esto puede ser interesante porque baja como cascada, ¿no? Digo, ¿cómo hacen para plantearle al futbolista profesional las redes sí, las redes no? ¿Cómo se lo plantea? ¿Cómo se le pide? ¿Se lo obliga? ¿Lo tienen por contrato? Y esto me interesa, Fede, de parte tuya, porque aquí hablamos de cuestiones profesionales económicas de valores muy altos, cosa que al resto de nosotros no nos pasa en ese aspecto en cuanto a las redes sociales. Digo, ¿cómo lo manejan ustedes? Con el plantel de primera división, nosotros cada tanto hacemos, o sea, va la rama específica del área de comunicación que se dedica a redes sociales a dar una charla, una capacitación. A ver, el tema de la responsabilidad, de la imagen y demás, eso está por contrato, obviamente, pero hoy, por ejemplo, se dan casos, hemos tenido casos de jugadores que postean en el entretiempo de un partido, ¿no? Estando ellos en la cancha.
Pasó con un amigo que ya no está más en Belgrano, ¿no? Exacto, exacto. Que nos generó un hermoso quilombo. Pero bueno, después pienso... Escucharon, muchachos y Romina y chicas, escucharon, ¿no? Sale un jugador profesional 100%, se supone, agarra el celular y el tipo postea porque el técnico lo había sacado. Y esto otro, nosotros nos hacíamos un picnic y esto otro no les alcanzaban las manos para atajar escándalo. Y yo esa noche perdí mínimo 5 años de expectativa de vida. No lo podía creer. El jugador era el peruano Reina, que se enojó con el técnico y agarró el celular y escribió. Y él después decía que era mentira, que él no había escrito. Y entonces, claro, vos decís, ¿qué pasa? Vos entenderás que nuestro rol también en algunos momentos es tratar de cuidar esas situaciones. Claro. Como digo, esto de que las tortugas se escapan siempre, esto fue un caso extremo, paradigmático, digamos. No nos había ocurrido nunca y no nos volvió a ocurrir nunca más, pero puede pasar. Y bueno, es realmente muy difícil, como dice Marco. Eso se ve hoy. Nosotros desde el departamento de prensa pensábamos que era una fake, no era así, era real. Se viralizó a los segundos, estaban todos los portales. No había forma de parar esa ola, digamos. Obviamente, nosotros, un jugador nuestro, intentamos generar ciertas respuestas, pero bueno, en este caso se nos quemaron los libros. Romina, te veo ahí, ¿querés aportar algo? ¿Querés preguntar algo? Perdón que recién se me apagó el celular. No hay problema, bueno, no hay problema. entré a las 20:10 porque me unieron recién al grupo, por eso 10 minutos al comienzo no escuché mucho lo que hablaron, pero globalmente lo que están haciendo, en el caso mío, yo soy técnica de la octava, pero del IPJ de nuestro club soy la tesorera y estudié por el club historia jurídica, así que vi un global de todo lo que estuvieron hablando acá. Es muy interesante. Nosotros como técnicos pasamos a ser también parte integrante del club, a ser como miembro de familia de esa gente, más en los clubes barriales que se comienza toda la parte social. En el caso de nosotros, ¿De qué club es, Romina? nosotros Club La Vida, Asociación Club La Vida Social y Deportivo. Cuando terminamos con la personalidad jurídica de la comisión, elegir el nombre fue porque nosotros en realidad tenemos la disciplina de fútbol, pero también hacemos, por eso se llama Asociación Club La Vida Social, hacemos mucho lo social, en nuestro caso, ¿no? Capaz que en otros clubes se abocan más en la parte deportiva. ¿Cómo? ¿Y de dónde es el club? La localidad de Unquillo. Barrio Gobernador Pizarro, un barrio muy complejo que cuando comenzó el club, tiene no más de 6 años, va a cumplir el club, hicimos todo lo que es el análisis FODA y la ingeniería social, porque algo de que dijo Federico es muy real, pasamos a ser DT, pasamos a ser familiar directo, de todo, a hacer la parte social en una organización de un club, empezar a ser veedores, ver que cuando falta un niño, qué pasa, por qué falta, o un pre o un adolescente. No podemos fallar los clubes en la era de la comunicación. Ahora lo que escuchaba muy atentamente a Nahuel, que dijo, y otro de los muchachos que hablaban, el jovencito de Talleres, que fue de la reserva, no se puede fallar hoy por hoy en la era de la comunicación. Sí es importante tener y articular mucho con los contactos, es importante más en un rol de un club, sea de cualquier disciplina que sea, y más cuando son clubes barriales que no tienen el poder adquisitivo que capaz otros clubes llegaron a esa instancia. Así que dije, bueno, me inscribo al curso de técnico porque digo que realmente se necesita y hoy las mujeres que rompemos barreras de todo, así que voy por eso. Solo te voy a dar un número, les voy a dar un número para que comprendan el lugar que tienen, que por ahí no sé si ustedes mismos lo valoran, se dan cuenta. ¿Saben cuántos jugadores de fútbol hay en la liga cordobesa? Desde el chiquitito, más chiquitito, hasta el profesional, súper profesional. 17.000. ¿Saben cuántos jugadores llegaron a primera división en el año 2026? En lo que va de abril del 2026.
no en Córdoba, en Argentina, en el año 2026, llegaron a debutar, y es un número extraordinario, está todo el mundo contento, están brillando, hablan de los formadores, etcétera, etcétera. 45. Escuchen, 17.000 en Córdoba y 45 en Argentina. Quiere decir que en Argentina debe haber 5 millones de pibes que juegan a la pelota. ¿Está? 4 millones de pibes que juegan a la pelota en todo el país. Debutaron 45 en primera división. Pónganle exageradamente, vamos a ponerle exageradamente, entre primera división, segunda división, tercera división, 300 pibes. No los hay, pero vamos a darle handicap. 300 pibes de 4 o 5 millones que hacen deporte. Romina, ¿por qué esta cuestión de que hay que saber dónde está el pibito cuando no fue a fútbol? De qué hace la pibita cuando no fue a jugar al vóley? Cuando, digo, si no entienden nuestro gobernante que Belgrano y Talleres tienen 3.000 pibes y llegan 3 por año, 3, y tienen 3.000 pibes jugando, y Belgrano y Talleres son un Fórmula 1. Ustedes imagínense lo que decía Ramiro, Las Palmas, Peñarol, y mucho más ustedes. Yo les quiero contar, por una cuestión de relación, de amistad, yo estoy muy cercano a Santa Elena, donde trabaja Gabriel, por una cuestión de un amigo en común, y voy a comer un asado, comparto con ellos, y veo las dificultades, la falencia, todo lo que le falta a la Liga Colón. ¿Sí? Todo lo que le falta a la Liga Colón. Y digo, la puta madre, loco. Estamos hablando de que Belgrano y Talleres festejaron 4 pibes que debutaron. 4. No son 40, Federico, ni 404. Belgrano descorchó champán porque debutó Tulián y tiene una cláusula de 12 palos. Y todos los tuliancitos que vinieron desde que Tulián llegó a Belgrano, hoy, si no se drogan, ya es un milagro. Si hacen actividad física, ya tenemos que descorchar champán. Si son buena gente, ya somos Gardel y Lepera. Digo, para entender que todos venimos con la ilusión del fútbol profesional, pero el fútbol profesional es una lotería, gente, es una lotería. El fútbol profesional, yo me dedico a esto hace 30 años, Federico también. Nosotros vivimos el fútbol profesional. El fútbol, yo voy creciendo y cada vez voy cambiando más mi forma de pensar, porque el fútbol profesional es una lotería. Yo tengo una persona muy cercana a mi familia que está en la reserva de River. Ya nos ha hecho sufrir, nos ha hecho llorar, nos ha hecho todo. Lo había convocado Coudet 15 días haciendo la pretemporada y el viernes a la noche le avisaron que no iba a la convocatoria. El pibe cumplió 20 años y está más cerca de irse a otro club que de debutar en River, porque ya 20 años tiene, muchachos. Daría mi vida por tener 20 años de vuelta. ¿Sí? Y a él lo tenemos que contener porque se siente que es un fracasado. Le estamos explicando que está en la reserva de River, como para tomar dimensión de la gravedad de la situación y de la trascendencia del polideportivo, del pibito, Romina, que vos decís que hay que ver dónde está, de lo que contaba el Gaby, de que te gustan las pibas jugar, y digo, bueno, en fin. A nosotros para sumar eso, Marco, nos pasó este año un changuito que hizo todas las categorías de inferiores en Belgrano, es convocado a la primera división, firma contrato, hace su primera pretemporada. La verdad, quienes lo hemos visto de más chiquito, son unas felicidades enormes. Primer práctica de la pretemporada, se rompe los ligamentos. El chico Gastón Martínez. Jugó la Copa Libertadores. Ahí está Gastón peleándola en la recuperación, todos nosotros, la verdad que conteniéndolo como si fuera nuestro hijo, tratando de que Dios quiera que pueda retomar. Son operaciones, lesiones jodidas, no todos vuelven, y ante eso que dice Marco y el laburazo que hacen ustedes, Romy,
realmente es increíble, increíble. Es mucha tristeza ver cómo van quedando en el camino un montón. Por eso retomo lo que decía de ese programa o esa línea que tiene Belgrano de buenos jugadores, buenas personas. Ese es el rol de los clubes, desde Belgrano, Talleres, hasta los clubes de la Liga Colón, de la Liga Cordobés. Se forman personas. Fede, te quiero aclarar que te llamé por 40 a 1 hora 20. Tenemos que terminar la clase porque nos van a correr a todos. Y tienen que seguir ellos con más clases. Yo me quedaría hablando hasta mañana a la tarde, pero primero no puedo fallarte a lo que te dije, pero llevamos, acabo de fijarme en la grabación, 1 hora 21. No me había dado cuenta. Bueno, pero a 1 hora 21. Fede, gracias de corazón, de verdad, por este rato. Y por supuesto espero que todos los chicos, los muchachos y Romina hayan sabido apreciar el lugar que ocupás, pero por sobre todas las cosas la sensibilidad para explicar de qué se trata esta historia, que todo muy lindo con los de primera, pero hay una vida por detrás y hay mucha gente que labura y se mueve todos los días. Yo, bueno, te agradezco a vos, Marco, lo felicito a cada uno y a cada una de ustedes por el camino que han elegido, por el laburazo que hacen. Los abrazo fuertes, sigan metiéndole y bueno, a disposición. Ojalá que esta charla de amigos, como me lo planteó Marco también, que les haya servido, un humilde granito de arena, y estoy a disposición para lo que necesite cada uno. Gracias, Fede. Gente, Fede, si querés liberarte ya te podré descolgar. Chau, gente, un abrazo. Para la semana que viene me gustaría muy simple, muy simple, como parte de una actividad, que tomen nota de algo que charlamos y que lo vieron ustedes en toda la semana. Una cosa muy sencilla, que me la puedan explicar en 2 minutos, porque no quiero detenerme porque tenemos que seguir avanzando, pero sí son ejercicios que sirven para ir incorporando conceptos, para ir metiendo en el ADN de ustedes algunas cuestiones que son rápidamente realizables, sencillas, simples, pero que ayudan y ustedes no se dan una idea cómo ayudan. Por eso les pido, tómense un ratito, observen, miren la categoría que dirigen, los pibes que están, los padres, ¿qué pueden sacar de esta charla que tuvimos y que me digan, mirá, Marco, vos sabés que lo que charlamos el otro día con el Fede en 1 hora y media, me pareció que es aplicable a esto, por esto, por esto. Me pareció que no me sirve acá porque es así, así, así. Lo puedo llegar a profundizar acá porque me parece que la problemática es así, así, así. Por ahí va la cuestión. Les agradezco la atención, el respeto y nos encontramos el lunes que viene a 8 de la noche. Abrazo para todos, gente. Gracias. Chao, Marco. Un abrazo. Gracias, Marco.